Pues en Roma principalmente utilizaban los espectáculos como forma de entretenimiento. Hay una frase que dice: paño, vino y Venus desgastan el cuerpo, pero son la verdadera vida. A esto se refiere a que en Roma el placer era igual de valioso que la virtud. Los placeres con motivos de admiración, o sea, espectáculos en la arena del teatro, la grandiosidad de los edificios públicos, la inmensidad de una ciudad, las carreteras, todas las infraestructuras que los ingenieros hacían eran consideradas obras de arte. También era muy importante el recinto, un recinto amurallado, ya que la muralla hacía que su mentalidad de privacidad fuera valorada y se sentían como en un hogar protegidos y seguros, porque podían cerrar la muralla en las noches y estaban asegurados todo el día. Algo también muy importante es que el valor de la amistad era el más importante, arriba del amor, de la paciencia, de la pasión, ya que la amistad significaba libertad e igualdad. Aun cuando consideraban a la clientela como amigos, sigue siendo lo más importante y se hablaba más de la amistad en ese entonces que hoy en día. Las relaciones entre los emperadores y los súbditos eran lo más importante, a diferencia de las decisiones políticas o económicas del pueblo, ya que la vida inmoral de un emperador significaba la desdicha, eran vistos hacia abajo. Todos, sin importar su estatus, gozaban de festines, de veladas de festines impresionantes. La cultura del habla, no de lo que sucede, o sea, hablaban no de lo que está pasando, sino de lo que no tiene soluciones. Entonces, por ejemplo, cuando había un festín, una velada, una cena o banquete, era un arte. Era ir a gozar, platicar de temas generales, de temas importantes, la danza, la música. Era todo un placer, toda una experiencia que envolvía los placeres de ese entonces. Los lugares de reunión eran básicamente tabernas, barberías, baños y cofradías, que es lo que hoy en día conocemos por colegios. Sin embargo, era uno por ciudad y eran exclusivamente para hombres. Los romanos no apoyaban el deleite de una ejecución. Aun cuando los espectáculos a veces habían fatalidades, no era bien visto y se sancionaba si visiblemente estaban deleitándose por una ejecución. Uno de los principios de los romanos era prohibir los sacrificios humanos cuando conquistaban pueblos bárbaros, ya que la única excepción del sacrificio eran los espectáculos, eran un poco incoherentes en ese sentido. El banquete, como ya había mencionado, era un arte, conversaciones de consideraciones generales, temas elevados y descargos de conciencia. Era algo muy social, el vino, la danza y la música eran recurrentes. Por último, en los primeros siglos, el Imperio Romano era considerado como un imperio urbano, ya que ellos decían que el humano, el hombre, solo se sentía cómodo o sí mismo en la ciudad. Lo único de la naturaleza que ellos apreciaban era la naturaleza humanizada, así como los jardines, los parques, los paisajes con santuarios. La naturaleza, sin ser tocada por el hombre, los hacía sentir inseguros. Entonces siempre trataban de urbanizarla mediante carreteras, mediante casas, mediante tabernas, etc. Bueno, voy a hablar sobre los colegios. Los colegios en la antigüedad eran simplemente, únicamente para los hombres. Los hombres negaban absolutamente a las mujeres. Entonces, ahí ejercían su profesión, podrían ser carpinteros, hasta podrían ser otra situación, pero normalmente eran carpinteros en la Edad Media. Okay. Los colegios otorgaban un estatus social más elevado. Entonces, si tú ibas al colegio, pues tenías la posibilidad de tener un mejor estatus social. Bueno, las ideologías y las paquias. Bueno, las ideologías eran prácticamente que en la Edad Media veneraban mucho a personajes con divinidad e incluso hasta mitológicos. Realmente les apasionaba y era su ideología amarlos y venerarlos. Y uno de ellos era Hércules, que significaba como símbolo para ellos virtud, cívica y filosofía. Después las fiestas y religión.
Bueno, las fiestas normalmente era un tema muy especial y muy extraño porque les otorgaban coronas y esto significaba que era signo de la fiesta y que había sido perteneciente a esa ceremonia, ya sea religiosa o simplemente para festejar algún deleite. Y el mayor acto de culto era el sacrificio. El sacrificio lo hacían en las religiones y en algunas fiestas. Suena muy raro eso, pero lo hacían en algunas fiestas. Las fiestas religiosas consistían en no ir a trabajar y para festejar los sacrificios en las fiestas religiosas normalmente lo hacían con cochinos para festejar alares y penates. Y esto. Bueno, yo voy a hablar sobre el entretenimiento del populus, el cual eran los baños y los espectáculos. Primero, los baños eran un placer común, no sagrado, que se encontraba en las ciudades. Forman parte de la vida cotidiana de la urbanidad, porque solamente se encontraba en las ciudades. No existía una ciudad que no tuviera mínimo un solo baño. Los espectáculos también eran para el populus, pero lo padre de los baños es que se buscaba el placer y la higiene ahí. Eran visitados por el mecenazgo, pero porque eran gratuitos o de precio módico, no estaban restringidos a alguna clase social, por lo que digo que son placeres para el populus. Los únicos que no visitaban esto eran los filósofos y los cristianos. Los cristianos pensaban que esto era pecado y los filósofos pensaban que esto eran unas banalidades. De hecho, los filósofos se caracterizaban por tener barbas muy largas y muy sucias, porque no iban a los baños a limpiarse. Toda mansión rica necesitaba un baño, los cuales consistían en muchos cuartos de diferentes tipos de placeres. Baños públicos eran un ambiente lujoso tributado a las autoridades, con lo que todo el mundo podía disfrutar, pero también existían baños privados en mansiones. Estos baños consistían en muchos cuartos donde la gente podía ir a experimentar diferentes placeres. Los dos sexos estaban separados y al principio estos baños eran edificios modestos con una piscina fría, baños de vapor y tinas calientes. Después empezaron a calentar el subsuelo y las paredes, lo que ahora conoceríamos como un sauna. Y al final ya se tenían esculturas, mosaicos, pinturas en las paredes y arquitecturas suntuosas. Esto fue lo que le dio el lujo a los baños públicos. Al fin y al cabo, los baños públicos eran un lugar social. El espectáculo era algo que le interesaba a todos. Solo eran censurados por los utópicos. Los espectáculos era algo que le interesaba a casi todos. Solamente eran censurados por los utópicos o por algunos filósofos, pero muy pocos. Por ejemplo, el filósofo Séneca era alguien que era conocido por visitar estos circos comúnmente para liberar tensiones. Filósofos que no les gustaban esto eran como Marco Aurelio, que solamente visitaba estos para ocasiones de deber imperial. Había algo importante de esto, es que había rivalidades entre audiencias que apoyaban a diferentes gladiadores. Algo que trajo muchos problemas es que había gladiadores que se aprovechaban de esto y utilizaban a las audiencias para causar revueltas. También se utilizaban en concursos. Los espectáculos no solamente eran ocio, se les daba gran importancia. Algunos sabios que sí condenaban esto llamaban al teatro algo lascivo, al circo ansiedad y a la arena crueldad. Los combates más atractivos eran los que desembocaban en fatiga
y necesitaban una decisión de vida o muerte. Pero la muerte para los atletas no era algo malo, era gloria para ellos. Bueno, en conclusión, los romanos apreciaban las grandes ciudades sobre la naturaleza y sus mayores placeres eran los espectáculos, así como los ámbitos sociales, tipo los baños romanos y las tabernas. Las tabernas.